Bueno, sí, en realidad no hay que reinscribirse. Quienes están inscriptos y están categorizados por el RACE como categoría N1, N2 y N3, salvo que hayan cambiado su situación económica, no tienen que reinscribirse. Es decir, no hay reinscripción, sino que las personas que estaban beneficiadas por la tarifa social provincial, que habían sido dadas de alta como N2 en forma automática por la Nación, actualmente la Secretaría de Energía ha determinado que en ese caso, insisto, los que tienen tarifa social provincial, que sin inscribirse habían sido dados de alta como N2, esos son los únicos usuarios que tienen que entrar en el RACE y tienen que inscribirse por primera vez registrando sus ingresos, pero no hay reinscripción de aquellos que están inscritos. Bien, ¿a qué se debe toda esta situación, a todas estas consultas nuevamente en la inscripción, el estar teniendo que ingresar a la página de subsidios, revisar en qué situación estamos? Bueno, esto se debe a que ha habido un cambio en la política a nivel nacional. La Secretaría de Energía ha determinado nuevas condiciones para poder recibir el subsidio y ustedes saben perfectamente bien que hay toda una política distinta al gobierno anterior respecto a los aportes que el Estado hace para poder financiar la energía eléctrica en el segmento de la generación. Entonces, para poder efectuar toda esa transformación e incluso las transformaciones que vienen, que estaríamos hablando ya no de un subsidio directo solamente a la energía y o al gas, sino en lo que el Poder Ejecutivo dio a llamar canasta energética, que todavía no está en ejecución, pero está en proyectos. O sea, el Estado Nacional determinó dentro de ese cambio de políticas algunos aspectos particulares, como puede haber sido de que se necesita la inscripción directa de quienes tienen la tarifa social provincial en el RACE para poder seguir manteniendo la categoría de N2. Bien, Omar, en este mes de julio ya los usuarios se están encontrando con la factura del servicio de energía eléctrica que van a encontrar en las mismas, seguramente un incremento. Sí, y es importante volver a aclarar esto. El incremento con el que se van a encontrar en la tarifa de su energía eléctrica, de la factura de su energía eléctrica, no es un incremento que corresponda a las distribuidoras, es decir, no son las cooperativas las que han incrementado las tarifas, sino que nuevamente debido a una actualización del precio en el segmento de generación que determina la Secretaría de Energía de la Nación a través de CAMESA, han determinado que es vuelto a aumentar y ha habido una nueva quita de subsidio en los segmentos N2 y N3, que van a ser los que más van a verse impactados en cuanto a la suba de la energía, y porque aparte de la quita de subsidio ha habido una actualización tarifaria, también va a impactar sobre el segmento N1 en distinta magnitud. No es bueno hablar de precisión en cuanto a los incrementos porque depende, insisto, es solamente en el segmento de generación. Aparte hay un pass-through del incremento que ha generado la energía eléctrica por parte de la empresa provincial, pero es menor. Y lo más importante va a ser tener en cuenta que ese incremento no significa que las cooperativas incrementen su recaudación, incrementen su valor de distribución, sino que es un valor que perciben las cooperativas y que a su vez tienen que girarlo a EPEC en el momento de pagar la factura, y EPEC a su vez al Estado Nacional, quien recauda es CAMESA y quien determina estos incrementos es CAMESA. Bien, Omar, los usuarios se encuentran... Perdón, sí. Una aclaración, porque por ahí se ha hablado de incremento del orden del 70 o el 80%, no, el incremento que va a haber en la tarifa final, porque eso del 70 o 80% es en el segmento de generación. Sobre la tarifa final, esos incrementos a esperar serían entre incremento y quita de subsidios. El que más se va a ver impactado va a ser el segmento N2, que va a tener un incremento aproximado, insisto, aproximado, porque depende de cuál es la magnitud de impacto en la tarifa final de cada usuario, de aproximadamente un 25%. El segmento N3 va a estar en el orden del 15% y en el segmento N1 en el orden del 10%. Estoy hablando de valores aproximados que va a depender de cada uno de los usuarios y de cada una de las tarifas en cuanto a su composición en el momento de que se calcula la tarifa final de la distribuidora. Omar, ¿cómo afecta esta situación a las cooperativas de electricidad de toda la provincia de Córdoba?
No, las cooperativas se han visto involucradas en una situación muy difícil meses atrás, que nos llevó mucho tiempo tratar de explicarle a los usuarios, principalmente el impacto más grande lo recibieron los usuarios del segmento general y de servicios, donde vieron actualizadas sus tarifas en forma muy importante. Hablamos de incrementos que superaron o llegaron al 100%, superaron el 100%, y eso fue precisamente por una política de quita de subsidios a nivel nacional. Eso costó muchísimo hacerle entender a los asociados y usuarios de las cooperativas que la totalidad de ese incremento iba a parar a las arcas de CAMESA, es decir, a la caja de CAMESA, de un organismo de Estado Nacional que paga a su vez a las generadoras. Y realmente fue una situación muy difícil. Y la situación se mantiene en una dificultad importante porque ha aumentado la morosidad propia de las dificultades económicas que atraviesa la población en general de la Argentina, y porque esta política ha actualizado los valores tarifarios que, si bien no han llegado a los niveles de quita de subsidio total, hubo una quita de subsidio muy importante, una actualización en cuanto al valor de la energía eléctrica por la muy fuerte devaluación, la fortísima devaluación que tuvo el dólar respecto al peso, y eso generó una situación muy difícil en cuanto a la posibilidad de cobrar las facturas de energía y la dificultad que conlleva que el usuario entienda que es una situación que excede a los marcos de decisión de las distribuidoras cooperativas. Informó Ancenusa Televisión Digital.